Así que bueno, como siempre los saludo en el amor del Señor y es una honra poder predicar en la iglesia. Creo que Dios tiene cosas grandes para nosotros y bueno, la última vez yo prediqué acerca de la omnipresencia de Dios y fue una predicación muy rápida, pero en realidad dije hartas cosas. Y por ejemplo dije que Dios siempre está con nosotros, dije que Dios básicamente siempre está disponible. Hablé de que la presencia del Señor nunca aumenta y nunca disminuye, sino que Él siempre está igual de presente. Dios siempre es igual de poderoso. Hablé de que Dios siempre está presente y siempre está dispuesto para juzgar el mal. Dios también está presente para perdonar a los arrepentidos y también Dios está disponible para consolar a los cristianos. Pero hoy día vamos a hablar de otra cosa y es la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Sí, voy a comentar distintos ámbitos y aplicaciones sobre este tema de la soberanía de Dios y me voy a agarrar de cierto versículo que está en Deuteronomio, así que se lo pueden buscar. Está en Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Es un versículo corto, sencillo y es muy profundo al mismo tiempo. Yo voy a leer la Reina Valera como siempre y dice así, si es que lo han encontrado, Deuteronomio 32, 39, dice: venid ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo voy a leer de nuevo, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este versículo es parte del cántico de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto. Y ellos habían pasado por una gran travesía en el desierto, y básicamente este versículo es un resumen en el cual Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo que todos sus esfuerzos, que toda su idolatría y toda su desobediencia no los llevó a donde están, sino que fue Dios. No hay Dios más que yo, dice aquí. Yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es soberano. Así que lo primero que quiero decir es eso: Dios es soberano. Y la soberanía de Dios es una perfección de Dios. Es súper común que tú en la Biblia veas que a Dios se le da el título de soberano, ¿sí? El Dios soberano, y la gente se refiere a Dios como el soberano. Por ejemplo, esto sale en canciones, en libros, en devocionales, etc. Y a lo largo de la Biblia tú puedes ver que a Dios se le conoce como el Dios soberano, ¿sí? En una prédica pasada, yo prediqué sobre la supremacía de Dios. Y yo les hablaba de que Dios es un Dios de autoridad, ¿sí? Dios es un Dios supremo. Dios no tiene ninguna comparación. Y yo les hablaba de que Dios tiene el derecho de gobernar el universo y que nadie más tiene ese derecho, solamente Él. Pero en otra prédica yo les hablaba acerca del poder de Dios. Y yo les hablaba de cómo Dios es capaz de hacer cualquier cosa, cómo Dios es capaz de ejecutar todos y cada uno de sus planes. Y yo les hablaba de cómo es que no hay nada que sea imposible para Dios. Creo que les conté algunos testimonios de sanidad o algo así. Pero cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, nosotros nos metemos en un tema que es muchísimo más profundo, ¿sí? Y que normalmente se malentiende. Y para explicarlo, voy a usar una ilustración. Es una ilustración súper común. Si tú piensas, por ejemplo, en un carabinero, los carabineros tienen cierta autoridad. Si alguien está manejando y un carabinero hace cierta señal, entonces todos tienen que detenerse y hacerle caso, ¿sí? Un carabinero tiene la potestad de detener vehículos y puede dirigir el tránsito por sobre lo que digan los semáforos, ¿sí? El carabinero tiene esa facultad, él puede hacerlo. Y para eso usa cierta autoridad. El carabinero tiene autoridad. Sin embargo, el carabinero, pese a que tiene autoridad, él no tiene la fuerza física para mover un auto, ¿sí? O sea, el carabinero no puede literalmente agarrar un auto con sus manos y ponerlo en otros sitios. En resumen, el carabinero tiene autoridad, pero no tiene fuerza bruta. Por otro lado, un físico culturista
o una persona que esté muy entrenada y que dedica toda su vida a generar músculo y generar mucha fuerza, él sí tiene la capacidad de agarrar un auto y arrastrarlo hacia otro lado, ¿sí? Y ponerlo en otro lugar. Técnicamente, tal vez le costaría mucho, pero técnicamente podría hacerlo, ¿sí? Pero el físico-culturista, a pesar de que tiene la fuerza para poner el auto en otro lugar, él no tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Si un físico-culturista agarra el auto de alguien y lo mueve a otro lugar, probablemente va a tener problemas, ¿sí? En resumen, lo que estoy tratando de decir es que el carabinero tiene autoridad, pero no tiene fuerza. En cambio, el culturista tiene fuerza, pero no tiene autoridad. Cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, nosotros estamos declarando que Dios al mismo tiempo tiene la fuerza bruta, pero al mismo tiempo tiene la autoridad. Dios tiene todo el poder. Él literalmente puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Desde influir en la historia, levantar imperios, derribar imperios. Él es el único que puede crear materia y destruir materia. Pero Dios no solamente tiene el poder, sino que Dios tiene el derecho legítimo de usar ese poder como Él quiera. ¿Por qué? Porque el universo es la obra de sus manos. Dios creó el universo y es el dueño de todas las cosas. Lo que es visible para nosotros, lo que es invisible para nosotros. Toda la sabiduría, toda la creatividad viene de Dios. Y como dice la Biblia, todo viene de Él y todo es para Él. Eso es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios tiene la última palabra. La soberanía de Dios significa que todas las cosas tienen que estar sujetas a lo que Dios quiere, ¿sí? La soberanía de Dios significa que Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Él es Dios. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces ese es el primer punto de mi predicación, de que Dios es soberano y Él tiene el derecho a usar su poder como Él quiera. En segundo lugar, quiero decir de que es totalmente cierto y bíblico que Dios tiene toda la autoridad y todo el poder. Sin embargo, esta doctrina es una doctrina que está muy menospreciada a día de hoy, ¿sí? Y hay millones de cristianos que dicen que adoran a un Dios soberano, pero cuando hablan y cuando oran, ellos contradicen la soberanía de Dios. Y ahora lo voy a explicar. Hay una frase muy famosa que suena en ciertos círculos cristianos que dice: los hombres permiten que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Los hombres permiten que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Dios es un Dios soberano y con autoridad, pero nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa odia la idea de que Dios sea soberano. Nuestra carne lo que quiere es ser autosuficiente, quiere tomar sus propias decisiones y quiere no someterse a la voluntad de Dios y no buscar la guía del Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres un cristiano o una cristiana de verdad, de integridad y de obediencia al Señor, y tú empiezas a hablar sobre la soberanía de Dios, tú te vas a dar cuenta que tú vas a encontrar cierta resistencia. ¿Por qué hay resistencia en cuanto al tema de la soberanía de Dios? Bueno, es porque aceptar la soberanía de Dios significa aceptar tu propia incapacidad, significa aceptar que estás en pecado y que tus justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, que no mereces el favor de Dios en absoluto y que la única razón por la cual tú no estás en el infierno es porque Dios es soberano y Él eligió enviar a su Hijo Jesucristo para que fuera castigado y pisoteado en tu lugar, para que tus pecados fueran puestos sobre Cristo. Entonces, aceptar la soberanía de Dios significa dejar de vivir en pecado y significa dejar ciertas prácticas que Dios prohíbe, y eso es muy incómodo, ¿sí? Aceptar la soberanía de Dios requiere humillación y requiere que tú renuncies a tu ego. Por eso el ser humano odia la soberanía de Dios. Pero también hay otra cosa muy importante, y quiero que busquen un versículo, que es Efesios 6:12. Efesios 6:12. Estamos hablando de por qué la gente se resiste a la soberanía de Dios. Efesios 6:12. Es un versículo que yo creo que muchos de ustedes han escuchado. Efesios 6:12.
Estoy leyendo la Reina Valera, 1960. Y dice así, Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y los demonios son absolutamente reales. Y solamente para que ustedes sepan, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios es absolutamente real. Dios se manifiesta muchas veces y el diablo también lo hace. Y el diablo va a tratar de atacar la mente. Él va a querer sembrar la división. Él va a querer hacerte sentir inútil. El diablo va a querer hacerte sentir sin motivación, que lo que haces no sirve para nada. Y él va a querer hacerte pensar sobre todas las cosas que la palabra de Dios no es importante, que es mucho más importante la experiencia. ¿Sí? Pero una de las cosas que el diablo ha logrado con excelencia es convencer a la iglesia de que el gobierno de Dios no es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿sí me estoy explicando? El diablo ha convencido a la iglesia de que el gobierno de Dios no es suficiente. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se resiste a la soberanía de Dios? Bueno, es porque el diablo apeló al propio ego de la humanidad y la convenció de que Dios no es confiable. La convenció de que el tiempo de Dios o los tiempos de Dios no son confiables, de que los planes de Dios no son confiables y de que es mucho mejor actuar bajo nuestro propio criterio sin buscar a Dios primero. Pero Dios es soberano, ¿sí? Sus planes son confiables y sus tiempos son confiables. Y todo su gobierno es confiable. Si nosotros buscamos a Dios con diligencia y aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces todo va a salir bien, ¿sí? Ya que Dios tiene una perspectiva mucho mayor que la nuestra, el conocimiento de Dios es mucho más elevado que el nuestro y Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Por eso nosotros debemos estar sometidos a la soberanía de Dios y debemos orar en el Espíritu, en lenguas, para poder obtener discernimiento y comprender cuál es la voluntad de Dios. Así que ese es el segundo punto de esta prédica, que la carne odia la idea de un Dios soberano. La carne odia la idea de un Dios soberano. En tercer lugar, quiero explorar un poco más este tema de la soberanía de Dios. Y lo voy a aplicar a un tema que a la gente le llama mucho la atención, es el tema de los milagros y la palabra profética. Así que quiero que busquen Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37 es un pasaje muy conocido. Ezequiel 37, vamos a leer del 1 al 10. Voy a leer la Reina Valera. Ezequiel 37, del 1 al 10, dice: La mano de Jehová vino sobre mí. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y descubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 dice: Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu:
Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, en resumen, lo que pasó fue que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle donde habían huesos secos en gran manera, y él les dijo, profetiza que esos huesos van a vivir. El profeta Ezequiel obedeció, profetizó a los huesos, y los huesos vivieron, y se transformaron en un gran ejército, ¿sí? Este es un pasaje muy famoso, y que ya se convirtió en un clásico dentro de la iglesia pentecostal, ¿sí? Y nos habla de la autoridad de la palabra profética. Y hay mucha confusión en cuanto a este versículo, y hoy en día muchas personas a raíz de este pasaje predican que si tú declaras algo con la suficiente fe, entonces Dios lo tiene que hacer sí o sí en respuesta a tu fe. ¿Sí? Ellos dicen que si tú profetizas con mucha fe, entonces lo que sea que tú profetices va a suceder. ¿Sí? Así como Ezequiel profetizó a los huesos secos y estos vivieron, entonces tú tienes la autoridad para profetizar y dar órdenes, las cuales Dios tiene que respaldar. ¿Sí? Esta enseñanza regularmente está acompañada de la idea de que los cristianos tienen la autoridad completa de Cristo, y entonces ellos dicen cosas como, yo declaro bajo la autoridad de Cristo tal cosa. Eso lleva a que los cristianos estén declarando y profetizando un montón de cosas. Por ejemplo, ellos dicen frases como, yo profetizo una bendición sobre tu vida, o yo profetizo un avivamiento en este lugar, o yo declaro sanidad sobre tu vida, o vamos a levantar una adoración profética. ¿Sí? La verdad es que esto de profetizar es absolutamente real, pero tiene unas cláusulas súper importantes que la gente está ignorando. Es completamente cierto que los cristianos dan órdenes y estas se cumplen, y es completamente cierto que Dios honra la fe, pero para que algo milagroso suceda, tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios es el único que es dueño de la autoridad. Dios es el único que puede decidir si un milagro va a suceder o no. Y no importa con cuántas fe tú ores, si algo no es la voluntad de Dios, entonces no va a suceder. ¿Sí? Y no importa tu insistencia. Por ejemplo, el rey David, él oró días y días, y él estaba en ayuno, él no comió ni bebió nada, y él estaba pidiendo que su hijo no muriera. Seguramente él puso toda su fe en eso, pero no era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? El niño murió. Entonces, ¿por qué nosotros vemos gente profetizando cosas que al final no suceden? Bueno, es porque nosotros adoramos y servimos a un Dios que es soberano. Y Dios no tiene ninguna obligación en hacernos caso. No sé si me estoy explicando. Entonces ahora se abre la pregunta, ¿cómo funciona todo esto? Porque hay algunas personas que profetizan y dan órdenes y sí se cumplen. Porque hay gente que da órdenes y la gente se sana y pasan cosas sorprendentes. Yo les voy a explicar ahora exactamente cómo funciona el tema de la sanidad, y pongan mucha atención porque esto puede cambiar toda su vida cristiana. Si tú estás orando a Dios y tú quieres que Dios sane a algún familiar, por ejemplo, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar que la autoridad no la tienes tú, sino que la tiene Dios. Y como Dios tiene toda la autoridad, tú no puedes decretar ni profetizar nada todavía. ¿Sí? Lo único que tú puedes hacer es pedir con humildad y aceptar de que es probable que a lo mejor Dios te niegue tu petición. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis, y es que todos nosotros hemos escuchado anécdotas de oraciones respondidas, de milagros, gente que ha sido sanada de diabetes, de cáncer y muchas otras cosas, y milagros que Dios ha hecho en respuesta a las peticiones, pero todo está sujeto, como vengo diciendo, a su voluntad. Ahora bien, ¿dónde entra todo esto de profetizar? En realidad, esto de profetizar y declarar entra en casos muy concretos y muy genuinos. Normalmente, cuando la gente enseña este pasaje, ellos enfatizan que el profeta profetizó vida a los huesos, y entonces los huesos recibieron vida. Pero si tú lees con atención y lees el pasaje completo, y no solamente los primeros versículos, tú te das cuenta que la causa del milagro no fue Ezequiel, sino que fue la voluntad de Dios. No fue la fe de Ezequiel,
fue la voluntad de Dios. Y la única razón por la que la profecía de Ezequiel funcionó fue porque era la voluntad de Dios y Dios lo mandó a que él profetice eso. ¿Sí? Si Dios no lo hubiera mandado a Ezequiel a profetizar, entonces da igual la fe de Ezequiel, porque Dios no estaba obligado a resucitar a los huesos. No sé si me estoy explicando. Lo que estoy tratando de decir es que cuando alguien da una orden para que alguien sea sanado, esa persona solamente da la orden porque Dios le dijo que lo haga. ¿Sí? O le dio a entender que él estaba listo y dispuesto para obrar un milagro a través del don espiritual del discernimiento de espíritus. Así que ahora voy a contar un par de anécdotas para que se entienda mejor. Traté de buscar las anécdotas más cercanas y probablemente ustedes vieron alguna de estas. Yo me acuerdo que hace un tiempo, no me acuerdo exactamente, fue hace un par de meses, yo prediqué un sermón sobre los 9 dones del Espíritu Santo, en donde yo explicaba cada uno de los 9 dones del Espíritu y además conté varias anécdotas reales de experiencias que he tenido o he conocido con cada uno de los 9 dones espirituales. Me acuerdo que luego de la prédica nosotros tuvimos un tiempo de oración y de derramamiento del Espíritu Santo, y yo me acuerdo que yo estaba grabando la prédica en mi celular porque luego la iba a subir a YouTube. ¿Sí? De hecho pueden escucharla, está en YouTube. Y me acuerdo que en un momento el Vicente empezó a contar un testimonio y él dijo que él quería ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces lo que pasó fue que nosotros nos pusimos a orar y hay una parte del audio que quedó grabada, que no subí a YouTube por respeto, porque pensé que era algo muy íntimo quizás, en el que mi mamá y yo estábamos orando por él y nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo y nos pusimos a orar en lenguas. Y se escucha como mi mamá y yo dimos una orden. O sea, nosotros profetizamos algo. Y se escucha en el audio algo así como: en el nombre de Jesús, habla en lenguas ahora. O algo así. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, cuando dimos esa orden, el Vicente se puso a llorar. Y de repente lo vi como que estaba hablando algo muy rápido. Entonces yo me acerco a él y lo escucho que él estaba hablando en lenguas. Efectivamente, Jesús lo había bautizado en el Espíritu Santo y él estaba hablando palabras en otro idioma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que nosotros profetizamos algo y dimos una orden sin preguntarle a Dios y Dios respondió? Bueno, primero porque era su voluntad y nosotros dimos la orden porque Dios nos mostró que teníamos que hacerlo a través del don espiritual del discernimiento de espíritus. No sé si me estoy explicando. Pero la iniciativa en estos casos, y en este caso específico, nunca nació de nosotros, sino que Dios nos dio a entender que Él estaba listo para bautizar al Vicente. Y Dios nos usó a nosotros como sus instrumentos. Les voy a contar otra anécdota. Creo que desde aquí casi todos estaban en ese culto, ¿no? Sí, fue un buen culto. Les voy a contar la otra anécdota. Hace unos meses, nosotros estábamos ministrando en un culto de domingo y me acuerdo que la iglesia se puso a adorar muy profundamente y yo me puse a profetizar. Yo empecé a decir un montón de cosas y empecé a decir palabras para un montón de hermanos, pero hubo un momento en el que Dios me mostró que había un hermano de la iglesia que tenía un problema en la muñeca y sentía un dolor cuando la movía. Entonces yo, obviamente, ni corto ni perezoso, di una orden y yo dije: hay una persona que está aquí que tiene un problema en la muñeca y que le duele cuando hace esto, o algo así. Entonces yo di una orden y dije: eres sano en el nombre de Jesús ahora. Después no pasó nada más, seguimos el culto y más adelante yo supe la historia, que es que resulta que esta persona había tenido un accidente, me parece que era un accidente automovilístico o algo así, y él había quedado lesionado de la muñeca. Y cada vez que él movía la muñeca, a él le dolía un montón. Y él le dolía cuando hacía frío. Pero cuando se dio la orden de sanidad, lo que pasó fue que esa persona se dio cuenta que era él y Dios lo sanó instantáneamente. Estoy hablando del hermano Luis Caravante. Él siempre se sienta por allá atrás. Algún día pueden preguntarle. Y yo insisto en que, ¿por qué fue que esta orden de sanidad funcionó? ¿Sí? Fue porque no fue idea mía, a mí no se me ocurrió, y tampoco yo podría haber provocado un milagro así, sino que fue Dios que me habló
y me dio la fe para declarar esa sanidad. ¿Se entiende? Todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Y si Dios no te habla nada, entonces tú no puedes profetizar, no tienes esa autoridad. Lo único que tú puedes hacer es pedirle a Dios con humildad. Entonces, dar órdenes o profetizar solamente es válido cuando Dios te dice que lo hagas, ¿sí? Entonces ese es el tercer punto de este discurso, que Dios es soberano en los milagros. Dios es soberano en los milagros. Cuarto lugar, quiero mencionar algo súper importante y también que se habla mucho, y es el tema de las pruebas, ¿sí? Y esto tiene también que ver con el punto anterior, básicamente porque cuando tú le pides algo a Dios, la respuesta podría ser negativa, ¿sí? Y es muy importante saber que cuando tú le pides algo a Dios, que es algo muy crítico, pero Dios parece que no te está escuchando o pareciera que te está ignorando, lo que tú tienes que hacer es saber que Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está siempre cerca tuyo. Tienes que saber que Dios nunca se aparta de ti, y además tienes que saber que Dios te está escuchando todo el tiempo. Así que voy a introducir una historia bíblica muy conocida que está en Mateo 14. No la vamos a buscar, pero es cuando los discípulos de Cristo están en una barca y ellos estaban tratando de ir al puerto, pero de repente emerge una tormenta, ¿sí? Y bueno, allí era de noche y las aguas se pusieron súper peligrosas y ellos comenzaron a tener miedo de morir. Entonces lo que pasa es que de repente Jesús aparece caminando sobre las aguas como si nada, y pasa lo que todos sabemos, ¿no? Jesús le habla a Pedro y tiene una conversación con Pedro con tal de que Jesús manda a Pedro a que él camine y venga hacia donde estaba él, ¿sí? Y Pedro se baja de la barca, él empieza a caminar sobre el agua, pero a mitad de camino él se distrae, él deja de estar enfocado en Jesús y se hunde en el agua, ¿sí? Bueno, esta es una prédica que probablemente ustedes ya la han escuchado un montón de veces, y la enseñanza de la historia es que cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros tenemos que mantener la mirada y el foco siempre en Jesús y confiar en que su palabra es verdadera y es confiable. Y específicamente que todo lo que nos diga Él es verdadero, ya que Él es todopoderoso, ¿sí? Y Él puede hacer que nosotros caminemos sobre las aguas, sobre los problemas y sobre las pruebas. Pero yo me quiero enfocar en otra cosa de la historia que no se predica tanto, o al menos yo nunca he escuchado, no, sí, creo que sí he escuchado una prédica sobre esto. Y es que esta prédica se trata de que Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas, y como dije antes, eso incluye el gobierno del universo, ¿sí? Las formaciones terrestres, la geología, el clima, la biología. Lo que yo estoy tratando de decir es que cuando los discípulos estaban en la barca y apareció la tormenta, no es solo que Jesús llegara a rescatarlos, y tampoco es solo que Jesús estuviera con ellos a través de su omnipresencia, sino que Dios tenía control absoluto de toda la situación. O sea, Dios estaba controlando la misma tormenta, ¿sí? Dios obviamente podría haber calmado la tormenta desde un inicio, o también podría haber impedido que la tormenta comenzara. Pero Dios permitió que la tormenta se levantara, y mientras la tormenta estaba en curso, Dios mismo estaba controlando la tormenta para que sea exactamente lo necesario para formar el carácter que Él quería formar en sus discípulos. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que desde la perspectiva de los discípulos, cuando ellos estaban en la barca, desde su perspectiva ellos estaban en una situación súper peligrosa y la barca podía hundirse en cualquier momento, ¿sí? Pero desde la perspectiva de Dios, que es soberano y gobierna la naturaleza, en realidad los discípulos nunca estuvieron ni siquiera en el más mínimo peligro, ¿sí? Porque la tormenta estaba siendo medida exactamente para formar fe en los discípulos. Dios estaba en control exacto de cómo tenía que ser la tormenta. Y si Dios tenía un propósito con esa tormenta, Dios no iba a permitir que alguien se accidentara. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que Dios controla toda la situación. Toda prueba nunca es demasiado difícil como para que no la podamos soportar. Puede ser muy difícil, sí,
pero nunca es más de lo que nosotros podemos aguantar. Entonces, cuando nosotros pedimos cosas a Dios y Él nos las niega y Él permite que pasemos por problemas, tú debes saber que el problema, que la enfermedad o lo que sea, está bajo el control de Dios, ¿sí? Y el propósito de Dios es que nosotros formemos un carácter de templanza, amor, paz, y en general Dios quiere formar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero más importante que eso, Dios quiere formar en nosotros fe. Y Él quiere que nosotros tengamos la confianza de que Él está en control de la tormenta, ¿sí? Dios quiere formar a Cristo en nosotros, y para eso son las pruebas, las dificultades y los problemas. Dios es soberano y Él gobierna sobre la tormenta, y ese es el cuarto punto de esta prédica, que Dios es soberano sobre las pruebas. Así que antes de continuar, quiero resumir un poco todo lo que he dicho hasta ahora. Lo primero que dije fue que Dios es soberano, o sea que Dios es todopoderoso, pero Él también tiene el derecho de usar su poder como a Él le plazca. Luego yo le dije que la carne, nosotros, por naturaleza, odiamos la idea de un Dios soberano, pero que nosotros debemos confiar y someternos a Él, ¿sí? Luego les hablaba sobre que Dios es soberano en los milagros, que los milagros suceden cuando Dios quiere, y luego les hablé sobre que Dios es soberano en las pruebas, que Él controla la tormenta. Y voy a terminar con esto. Es cierto que Dios es soberano, pero Dios en realidad es mucho más que un gobernante lejano, ¿sí? Dios está muy interesado en que nosotros tengamos una relación personal con Él. Dios soberanamente nos salvó, soberanamente nos dio ministerios, Dios soberanamente nos dio a todos capacidades, y Dios planificó soberanamente un camino de buenas obras para todos nosotros. Dios es absolutamente sabio, Dios sabe todas las cosas, Dios puede hacer cualquier cosa, y nosotros podemos confiar en Él. ¿Oremos? Pónganse de pie. La idea de todas estas predicaciones es que nosotros sepamos a qué Dios servimos. Y hoy día me interesa que ustedes se fijen en que Dios es confiable. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano.